Mario Campa, gracias por esta conversación de largo aliento. Hola, un gusto estar con ustedes hoy. Mario, resulta que 5 de los billonarios más ricos del país duplicaron sus fortunas. Acaba de salir el ranking publicado. De inmediato los odiadores de la izquierda dijeron, no que primero los pobres, eran los mismos odiadores de la izquierda que habían dicho hacía un mes durante las elecciones que la 4T nos volvería a Venezuela y que los billonarios quebrarían y huirían de México. No hay nada como la verdad y eso es lo que abordaremos hoy contigo. ¿Cuál es la verdad de cómo duplicaron sus fortunas estos billonarios en este sexenio? ¿Y qué le falta hacer a la izquierda para que los trabajadores también se enriquezcan cuando sucede algo así? Empiezo a preguntarte por el más rico, Carlos Slim. ¿Cómo duplicó su fortuna Mr. Carlos Slim? Bueno, en primer lugar decir que hay una revaluación de activos a nivel mundial y Carlos Slim no es ajeno a ello, ¿no? Vivimos en una economía globalizada y hay que recordar que América Móvil, que es la principal empresa o grupo empresarial de Carlos Slim, tiene activos muy importantes en Austria, en Brasil, en Colombia, en Chile. Claro, TV, por ejemplo, es bastante grande en Sudamérica y en ese sentido, pues algunos de los activos de Slim no están en México. Y por ello tenemos que ser cuidadosos en el análisis porque pues puede ser que América Móvil esté creciendo en otros países, incluso también en México, y que estemos contagiando pues todo esto al agregar. Es decir, Mario, la idea de que si un billonario se enriquece, le está quitando a otros el dinero que está ingresando, es una idea ingenua, ¿cierto? Bueno, y ese es otro tema. Cuando los multimillonarios crecen su riqueza, también pueden crecer las de los de abajo, tanto la riqueza como los ingresos, ¿no? Lo que deberíamos preocuparnos es las métricas de desigualdad. En ese sentido, en México han mejorado en los últimos años, han crecido los ingresos de los trabajadores, la riqueza. Hablemos de Germán Larrea, el segundo hombre más rico. También duplicó su fortuna. Sí, bueno, más que la duplicó, Germán Larrea, hay que recordar que sus principales fuentes de riqueza están relacionadas al cobre a través del Grupo México, y el cobre tuvo un alza importante de precio, de nuevo determinado por factores internacionales, que hizo que pues, la acción, que es de donde Bloomberg saca estos estimados de riqueza, haya crecido bastante en los últimos años, ¿no? Y bueno, y volvemos a lo mismo. Germán Larrea tiene activos no nomás en México, Grupo México tiene minas en Perú y algunas en Chile, en Estados Unidos, y en ese sentido, pues el incremento de su riqueza no es únicamente dependiente de lo que pasa en México. ¿Y quiénes más duplicaron su fortuna? Pero es el único dentro del ranking de multimillonarios y millonarios. Hay que recordar que en ese ranking también están Balleres, está Slim, está Beckman, que por cierto, en el caso del tequila, ahí sí está un poquito más concentrado en México. También hay algunas marcas de Cuervo, del Grupo Cuervo, que no están en el país, pero en general el tequila se ha demandado mucho en Estados Unidos y Europa por diversos motivos. Uno de ellos, por ejemplo, es el rechazo al vodka por el estigma ruso. Y este mayor consumo del tequila pues hizo que las ventas, las exportaciones de Cuervo se hayan disparado y con ello pues la evaluación de las empresas de Beckman. Entonces estamos en una economía muy globalizada y algunas cuestiones no necesariamente dependen de México. Los impuestos, por ejemplo, globales a la riqueza justo buscan reconocer que es muy difícil darle un tratamiento nacional a los mil millonarios, ¿no? Y por la otra parte, Salinas Pliego, ¿es verdad los rumores de que está acercándose a la bancarrota o que ya está en bancarrota virtual? Bueno, ese es el quinto elemento que faltaba. Ricardo Salinas Pliego tiene el menor de los incrementos de riqueza, del 25% más o menos en dólares. Hay que recordar que el peso se apreció y que el ranking de Bloomberg está en dólares. Entonces, en pesos, la riqueza de Ricardo Salinas crece 15%. Es muy poco, honestamente, Sabina, en 6 años. Si hubiera el señor Ricardo Salinas tomado toda su riqueza e invertido
en bonos del gobierno, su rendimiento hubiera sido mucho mayor. El rendimiento de Ricardo Salinas no alcanza a cubrir la inflación, es decir, tiene una caída de riqueza. Ahora, eso fue incluso anterior, el cálculo de Bloomberg, a lo que pasó recientemente en Electra, donde perdió en día en riqueza Ricardo Salinas más de $1,000 millones. Es decir, Ahora, de nuevo tenemos una caída de riqueza. Te pregunto dos cosas sobre Salinas Pliego. ¿Por qué creció su riqueza al ritmo de los intereses bancarios, así tan bajo? ¿Y qué pasó después? Esto que las redes están llenas de noticias de que virtualmente está en bancarrota, es decir, que si sus adeudos son mayores al valor de sus posesiones. Primero, explícanos por qué creció poco. No, bueno, esto es inexacto, ¿no? Ricardo Salinas no está en quiebra. Las empresas tienen mucha deuda, sobre todo Azteca. Probablemente ahí sí, en el caso de Azteca, tenga muy poco valor. Pero en el caso de Electra, por cierto, Electra depende mucho también ya de la venta de motocicletas. Y en el caso de Banco Azteca, pues, sí tienen, digamos, un valor positivo. Y es a partir sobre todo de estas dos empresas, grupos de empresas, de donde Ricardo Salinas construye más su riqueza, ¿no? Y en ese sentido son negocios contra lo que se puede decir que todavía son solventes, tienen problemas de liquidez, tienen problemas de deuda. En algunos casos, el Banco Azteca es de los bancos que tienen métricas crediticias pues menos sanas, por así decirlo. Por ejemplo, tiene muy concentrado sus préstamos al consumo, a los productos de Electra, y ahí es donde están las tasas de pago más altas. Si hubiera, por ejemplo, una recesión, una crisis en México, serían probablemente los bancos que lo resentirían más, pero eso no quiere decir que esté en quiebra Ricardo Salinas. Sí tiene muchos problemas de accionistas, por ejemplo, de Azteca, de Total Play, que en estos momentos están enfrentando demandas porque Ricardo Salinas pidió prestado dinero para crecer esas empresas y no está regresando a los tenedores de bonos aquello que tuvo prestado. Eso es en Estados Unidos, esa deuda está con prestadores en Estados Unidos. Por otro lado, recientemente lo que pasó es que, bueno, Ricardo Salinas Pliego se manifestó en contra de la 4T, en contra del presidente López Obrador, y como reacción, varias cuentas de Twitter, ahora X, empezaron a atacarlo, y allí donde más le duele a él, que no es en su fama personal, sino en sus finanzas. Empezaron a publicar que el Banco Azteca estaba a punto de caer en la quiebra y que los usuarios deberían huir del Banco Azteca si no querían perder su dinero. Él entonces demanda por terrorismo fiscal a esas 30 cuentas. ¿Crees factible que de veras a raíz de los tuiteros adversos a Salinas Pliego escaparon 8,000 cuentas de Banco Azteca? ¿O se trata de una bronca personal disfrazada de bronca económica? ¿Existe el delito de terrorismo fiscal? Luego, ¿cómo puede probar un abogado que lo que se dice en Twitter afectó a 8,000 personas y por fin, ¿de verdad esto tumbaría a Banco Azteca? Bueno, y la última, no es una contrapublicidad, porque si él se lo está tomando tan en serio, está diciendo, sí, estamos en peligro. ¿Qué piensas, Mario? Bueno, el terrorismo financiero, no fiscal, es lo que arguye Ricardo Salinas está afectando a su negocio. El problema es que eso va a llegar a ningún lado. Bueno, por un lado está la parte, digamos, más mediática, ¿no? Artículo 19 ya condenó lo que está haciendo Salinas Pliego. Le va a costar, digamos, también, además de su reputación como medio de comunicación de entrada, ¿no? Ahora, la otra parte es la estrictamente legal, de si es posible que gane esta demanda. Y aquí nos tendríamos que meter, lo que tiene que hacer en este caso que Ricardo Salinas Pliego es probar que efectivamente esta serie de tweets provocó una pérdida de negocios para el Banco Azteca y sus subsidiarias. Es tremendamente complicado porque ya venía el negocio dando ciertas señales
de que había algunas cancelaciones de cuentas o retiros de depósito. Aquí lo que tendríamos que probar, y es muy complicado, es que solamente sus tweets llevaron a que se acelerara la caída de depósitos. No creo que lo pueda lograr. Hay otros factores en TV Azteca y, bueno, en Azteca, Grupo Salinas y Banco Azteca que están afectando al negocio. Por ejemplo, perdieron ciertos contratos para distribuir programas sociales a raíz de que se creó el Banco de Bienestar o la Financiera de Bienestar. Eso por un lado. Por otro lado están las cuestiones de que no pagan los suficientes impuestos que le están costando a la imagen del grupo. Esa es otra por sí mismas, no lo que se diga de ellas, sino por sí mismas. Esa es otra. La tercera es que las calificadoras de riesgo recortaron a Banco Azteca, reportaron también Electra la calificación y son calificadoras internacionales con mucha reputación. Si ellos están diciendo que hay problemas de gobierno corporativo, problemas de endeudamiento, pues por supuesto que algún tipo de pánico va a crear. No es la primera vez que se crea un pánico en un banco. Y esto no sucede únicamente por una serie de tweets, donde además hay que recordar que en México Twitter no tiene una penetración muy alta. Entonces, a la hora de demostrar que esa serie de tweets llevaron a una salida de depósitos, donde además el banco no ha perdido en sí negocios probablemente, ¿no? Sea la salida o la cancelación de cuentas no va a llevar a que TV Azteca pierda el monto que está exigiendo reparación Ricardo Salinas Pliego. Entonces, yo creo que esa demanda no lleva a ningún lado. En cambio, sí puede provocar incluso que las calificadoras vuelvan a revisar la nota de TV Azteca y lo vuelvan a castigar. Entonces, se está metiendo en un terreno muy complicado, ¿no? Y se está poniendo también en contra de Elon Musk, ni más ni menos, porque Elon Musk va a hacer un cálculo que qué significa si se vuelve criminalizable la comunicación en Twitter. Pero volvamos al paisaje de nuestros ultra ricos. Has explicado muy bien cómo la 4T, para sorpresa de muchos, no es el único factor económico del planeta, existen otros, y que la duplicación de las fortunas tiene que ver con factores internos, pero también externos. Pero aún así, Mario, la 4T, la izquierda podría hacer mucho más para que la riqueza se distribuya mejor, me parece a mí. Y de eso te quiero preguntar en el siguiente segmento. Volvemos. Mario, la fortuna de 3 de los 14 más ricos de México se duplicó. ¿Y qué pasó con los salarios? Subieron también, ¿verdad? Hay que tener aquí una consideración. En el caso de la riqueza, pues estamos hablando de tal, en el caso de los salarios es ingreso, no es flujo, más que riqueza. ¿Dónde entraría la riqueza de los trabajadores? Por ejemplo, el patrimonio a través de la vivienda, cuentas de ahorro, etcétera. Pero el hecho de que hayan crecido los salarios 65%, quitemos de la inflación 30%, los salarios siguen 30-35% arriba en lo que va de sexenio. Es decir, probablemente ese incremento de poder adquisitivo está llevando a una mayor riqueza también de los hogares en una magnitud pues, similar, incluso superior a la de los ultra ricos, ¿no? Por eso hay que tener cuidado a la hora de hacer comparativos. Primero, no lidiar flujos, no comparar flujos contra riqueza, activos, y por el otro lado, pues también considerar que, a ver, parte de la riqueza que se incrementa de los multimillonarios tiene que ver con inflación y tiene que ver con que crece la economía. Lo mismo podríamos decir también de otro tipo de hogares. Mario, la fortuna de 3 de los 14 más ricos de México se duplicó. ¿Y qué pasó con los salarios? Subieron también, ¿verdad? Bueno, ese es uno de los aspectos importantes a tomar en cuenta a la hora de hacer cálculos de desigualdad. Y en el caso de los salarios subieron 65% en el periodo comparable, ¿no? Hay que tener aquí una consideración. En el caso de la riqueza, pues estamos hablando de tal, en el caso de los salarios es ingreso, no es flujo, más que riqueza. ¿Dónde entraría la riqueza de los trabajadores? Por ejemplo, el patrimonio a través de la vivienda, cuentas de ahorro, etcétera. Pero el hecho de que hayan crecido los salarios 65%, quitemos de la inflación 30%, los salarios siguen 30-35% arriba en lo que va de sexenio.
Es decir, probablemente ese incremento de poder adquisitivo está llevando a una mayor riqueza también de los hogares en una magnitud pues, similar, incluso superior a la de los ultra ricos, ¿no? Por eso hay que tener cuidado a la hora de hacer comparativos. Primero, no lidiar flujos, no comparar flujos contra riqueza, activos, y por el otro lado, pues también considerar que, a ver, parte de la riqueza que se incrementa de los multimillonarios tiene que ver con inflación y tiene que ver con que crece la economía. Lo mismo podríamos decir también de otro tipo de hogares. ¿Por qué subieron los salarios? 30% dices, descontando ya la inflación. ¿Por qué subieron, Mario? Sí, ojo, aquí estoy hablando del sector privado, del salario promedio de cotización ante el IMSS. Probablemente Ajá. si tomamos la informalidad y el sector público puedan disminuir un poco, pero en general el hecho de que el sector privado esté creciendo tanto, pues mueve más que el resto, ¿no? Digamos, de los salarios. Ahora, ¿por qué crecen? Tiene mucho que ver con el cambio de política del salario mínimo. El solo hecho de subir el salario mínimo en las colas, digamos, de la distribución salarial, eso es suficiente para provocar un aumento de la media del promedio. Eso por un lado. Por otro lado, pues hay también ciertos cambios una reforma al outsourcing. Por supuesto, ello implica inmediatamente más PTU para los trabajadores. Y así podríamos hablar de 2 o 3 cambios sustanciales en materia laboral que están llevando a que se incrementen los salarios. Por ahí también podemos meter también la pandemia que hizo que algunas personas se jubilaran antes, entonces quedan menos trabajadores disponibles y hay que pagarles más para que estén dispuestos a trabajar las mismas horas, ¿no? Pero en general tiene mucho que ver con la política salarial que cambia en este sexenio. El desempleo está en 4%, ¿cierto? Y hay quienes lo calculan en menos, en menos. Y yo no recuerdo un momento con un desempleo tan bajo. Tú eres el experto. ¿Han habido momentos con este índice de desempleo? Sí ha habido, pero son muy contados. Están por ahí del 2,6% de desempleo. Pocas veces se ha registrado en la historia. Ahora, México es un caso en particular en la OCDE porque, para empezar, muchos jóvenes, por ejemplo, permanecen con sus papás y entonces eso hace que no salgan directamente a buscar empleo antes que en otros países. No tiene sus recovecos la medición del desempleo en México, pero en general sí podemos comparar contra el propio país, en este caso México, y a nivel histórico son pocas las veces que ha estado tan bajo, ¿no? Y eso, por supuesto, sumado al incremento de los salarios, produce que se expanda la masa salarial, que es la multiplicación del número de empleados por los salarios que reciben. Y eso, por supuesto, que está haciendo un rebalanceo de la relación entre el trabajo y el capital, ¿no? Ahora los trabajadores tienen más peso en la economía de lo que tenían antes. Mario, a mí me gustaría hacer un distingo entre la economía del país y la economía de Bayeres y de Larrea y de Slim, que duplicaron sus fortunas. Te pido que hablemos concretamente de las empresas de estos dos señores que duplicaron sus fortunas. Naturalmente dijeron, si yo tengo el doble, les voy a pagar el doble a mis trabajadores, ¿cierto? Les voy a subir el doble a los salarios. ¿Fue así? Pues deben de estar subiendo los salarios porque, insisto, si están subiendo en toda la economía, pues a ti como empleador te cuesta más retener el talento laboral. No sé a nivel de sus empresas qué tanto estarán subiendo. Sí he visto, por ejemplo, que en otros medios de comunicación que compiten con las empresas de Slim están subiendo los salarios y lo están reconociendo en sus estados trimestrales, en sus informes trimestrales. Entonces no sería sorpresivo que en el caso de América Móvil, Telcel, etcétera, estamos viendo dinámicas similares. Pero, sin embargo, ahí sí te notifico que no es así. Los salarios subieron con la media del país. O sea, subieron de acuerdo al incremento salarial en el país, no de acuerdo al incremento de ingresos de los dueños de las empresas. Y a mí, eso es lo que me parece muy injusto del capitalismo, ¿no? Si una empresa duplica sus entradas, sus salarios debían duplicarse. Suena casi utópico lo que estoy diciendo y sin embargo no lo es. Sería lo natural. ¿Qué piensas?
Bueno, es un punto importante, ¿no? Sí, los salarios están creciendo más, en parte por el salario mínimo, en las, digamos, en las colas, en la cola baja de la distribución. Y eso, pues, probablemente haga que efectivamente crezcan más en otros sectores, en otro tipo de empresas, versus estas que mencionas, que probablemente los incrementos salariales estén por debajo de la media, ¿no? En ese sentido, comparto esa observación. No está peleado Es de que decir, hayan crecido, pero no crecieron lo suficiente. es decir, el capitalismo nos ha acostumbrado a pensar que el capitalista tiene derecho a no cuidar a sus trabajadores. Es un asunto de oferta y demanda, egoísta, no hay más, no tiene obligaciones. Y yo quiero que hablemos de por qué los ricos en México, es decir, si un gobierno de izquierda, que se dice de izquierda, sí debe intervenir al respecto. En México, la proporción en las empresas entre ganancia y salarios es la más abusiva del planeta Tierra. En promedio, la empresa mexicana se queda con el 70% de lo que gana y a los salarios de los trabajadores se va solo un 30%. En Norteamérica la proporción es 50%, 50%. En Europa es 70 para los trabajadores, 30 para los dueños de las empresas. ¿Qué debe hacer un gobierno de izquierda que quiera de verdad cumplir su promesa de ser de izquierda para cambiar esa proporción en México? Bueno, esa relación que mencionas efectivamente va por ahí, pero también hay que reconocer que ha mejorado en los últimos años a partir justamente de que los salarios han crecido 30-35% en términos reales en el sector privado, ¿no? Entonces, hay algunas mejorías. Ahora, ¿qué hacer para que esto no solamente se mantenga, sino que se acelere? Una opción es mantener la política de salarios mínimos actual, con incrementos importantes año a año hasta que nos acerquemos, digamos, a la media de la OCDE, que en estos momentos estamos entre los últimos lugares, ¿no? Otra opción es, por ejemplo, hacer una reforma importante en materia de las horas laborales para forzar a los empleadores a pagar horas extra, ¿no? Eso aumentaría también los salarios. Sería también una reforma, digamos, salarial y daría, por supuesto, más tiempo a los trabajadores para prepararse, para tener un segundo empleo que les remunere bien, ¿no? Si es que así deciden. Entonces, esa sería también otra opción. La tercera, pues, es una reforma fiscal, que no tiene que ser un Big Bang, ¿no? En un solo momento. Puede ser una reforma fiscal gradual, año con año, pero sí que haya continuidad y que sí veamos por eso año con año, como se ha visto hasta ahora, ¿no? Se han aumentado un par de puntos porcentuales en términos de recaudación tributaria contra PIB. Es una reforma fiscal silenciosa, podemos decirlo así. Ahora, en el siguiente sexenio, yo creo que esto debería continuar si queremos ver, por supuesto, más reducción de pobreza, más reducción de desigualdad. Y por último, Sabina, está la cuestión de los programas sociales, ¿no? El hecho de que se expandan los programas sociales, sobre todo cuando son progresivos, es decir, que benefician más a aquellos deciles de ingreso más afectados, más castigados, pues entonces también hace que tengan más ingreso disponible, ¿no? Y en ese sentido, pues mejora la distribución del ingreso y la riqueza. Claro, y una forma tradicional de la izquierda de no repartir la riqueza, pero sí repartir el bienestar, es construir infraestructura, tener un sistema de salud gratuito y excelente, un sistema de educación excelente y gratuito, tener un sistema de transporte público excelente y barato, vivienda popular barata. Nosotros estamos un poco deslumbrados con el primer sexenio de la izquierda porque lo hicieron después de un desierto de muchísimos años. Creo que debemos exigir mucho más a este segundo sexenio de la izquierda. Debemos de olvidar del deslumbramiento y decir, ahora sí, sean ustedes más de izquierda. Danos un ejemplo al que podemos aspirar para este sexenio. Bueno, ya mencionaste algunas, yo mencioné otras. En el caso, por ejemplo, de la salud, transitar hacia un modelo universal de acceso
sustancial, digamos, genuino. ¿Eso qué implicaría? Que aquellas inversiones en el margen, las últimas inversiones que se hagan, van a beneficiar sobre todo a aquellos derechohabientes en zonas más remotas, en zonas más castigadas. Son los que más van a utilizar los nuevos servicios. En ese sentido, pues sería también una redistribución. Ahora, hay otras más audaces, por ejemplo, legislar para que la Constitución, el gobierno esté mandatado al pleno empleo, ¿no? Y se podría ¿A qué? también formular al pleno empleo, es decir, que si alguien no tiene empleo en ese momento, pueda interponer alguna queja constitucional, algún agravio, y entonces el gobierno, ¿a qué se vería forzado en el largo plazo? A que tenga que crear, por ejemplo, obra pública, vivienda, eso es muy importante a lo que mencionabas, para garantizar que todo mundo que quiere encontrar un trabajo, pues lo pueda hacer. Eso está legislado en algunos países. Podemos darle un mandato dual al Banco de México, ahorita solamente tiene que vigilar la inflación y no le importa el nivel de empleo. En el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos tiene que observar las dos cosas. Podríamos hacer esa modificación también. Podríamos, por supuesto, y comparto, esto es muy importante, ojalá que sí se saque, la reforma al Infonavit. Son muchos los recursos que están en la cartera del Infonavit y están ociosos. No únicamente tenemos que apostar por compra de viviendas, ese es el modelo tradicional, neoliberal, si podemos usar la palabra Fox, ¿no? Construyendo casitas en zonas remotas y solamente para la compra, ¿no? También tenemos que hacer vivienda pública. Hay modelos exitosos en el mundo, está, por supuesto, el de Berlín, el de Nueva York, y construir una vivienda que pueda ser rentada, ¿no? Con precios congelados. Esos modelos funcionan bien en otros países y no hay razón para que no funcionen en México. Ahora, sí, la gran diferencia es si suben los impuestos o no a los grandes contribuyentes. Hoy los grandes contribuyentes en México pagan el ridículo porcentaje de 3.4. Oxfam calculaba que si se subía 5% más, tendríamos el doble de dinero para educación y salud. Yo la verdad no entiendo cuál es la reticencia de nuestra izquierda, de Morena, a subir los impuestos. Aquí estuvo Raquel Buenrostro y nos explicó, bueno, es que de los grandes contribuyentes, la verdad es que solo 6,000 están pagando ahora sus impuestos. Faltan otros 7,000 que todavía no los atrapamos y los obligamos. Y entonces, ¿por qué castigar a los que sí están pagando? Bueno, mi respuesta en aquel entonces, y ahora la repito, es que hay que capturar a esos que no pagan, pero hay que subir los impuestos. Es ridículo la cantidad, y si de veras la 4T quiere hacer una diferencia, no esta cosa gradual de hormiguitas, pero una diferencia, tiene que subir los impuestos. Y por lo que yo escucho hablar a los grandes empresarios, que de pronto ahí me mezclo con ellos, están dispuestos, ellos están preparados, suponen que si la izquierda les va a subir los impuestos. ¿Subir los impuestos o no, Mario? Bueno, ahí nomás un comentario. Efectivamente, de los grandes contribuyentes, que lo vamos a redondear en 12,500, está muy enfocado desafortunadamente en empresas. No es la única vía para hacer una reforma fiscal progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? Tasas más elevadas para quien gana más, ¿no? A medida que aumenta Pues tu sí. ingreso, aumenta tu riqueza, te suben las tasas, ¿no? Es decir, más que proporcional. Entonces, no es la única forma a través de los grandes contribuyentes. ¿Por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, el ISR a personas físicas, digamos a empleados que ganan muy por encima de la media, en México pagan muy poquito, ¿no? Se hizo cierta reforma ahí en el peñanietismo después de que el PAN la bajó, después de que ya lo habían bajado pues Salinas, de la Madrid, etcétera. Está en 35% con un umbral. Tienes que ganar mucho para pagar esa tasa incremental del 35%, cuando hay que recordar que Roosevelt la llevó al 90% en Estados Unidos y fue una etapa dorada para el capitalismo norteamericano, los años que siguieron, ¿no? Y había tasas muy elevadas para las personas físicas. Entonces yo creo que en México ahí puede explorar esa reforma. Otro punto muy importante es que aquí la propiedad paga muy poquitos impuestos. El predial es del 0.3% sobre el PIB, cuando hay países que andan en el 4%, ¿no? Francia, Reino Unido. Incluso en América Latina andan más pegados al 1% del PIB, o incluso en algunos países más.
¿Qué implica eso? Que donde están las riquezas de los más ricos, muchas veces en propiedades inmobiliarias, no las estamos grabando bien, no están pagando tasas más elevadas. Incluso Oye, se puede Mario, proteger a los pobres ahí, dando un umbral a partir del cual se van a empezar a disparar las tasas. No necesariamente va a afectar a los pobres si somos inteligentes a la hora de modificar. Oye, Mario, qué bueno que mencionaste a Roosevelt. Roosevelt fue prácticamente un presidente socialista, sacó de la gran recesión a Estados Unidos y resultó que a raíz de eso salieron los pobres de la pobreza, se creó una clase media vigorosa y los ricos se hicieron más ricos. Este crecimiento de todos los sectores al mismo tiempo es algo que nunca, de lo que nunca nos habla la derecha neoliberal. Te pregunto lo siguiente, ¿crees que acabamos de salir de un periodo así? Porque López Obrador nos dijo, primero los pobres por el bien de todos. Mi sensación, la confieso, fue que estaba haciendo un llamado moral. Todos deberíamos primero apostar al bienestar de los pobres, porque si queremos tener una sociedad civilizada. Pero resulta que no, resulta que era una propuesta económica y todos los sectores crecieron. Esto lo vimos reflejado en las últimas elecciones, donde en cada sector económico del país ganó la izquierda. ¿Por qué? Yo no me hago bolas, porque a todos se beneficiaron económicamente este sexenio y todos sabemos además que nos hubiéramos beneficiado más si no hubiera existido la pandemia. Es una propuesta económica, primero los pobres para el bien de todos. Te pregunto si así es y si nos la explicas. Sí, mira, y cuando revisamos, por ejemplo, la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares del INEGI, podemos verificar que los ingresos subieron más en los deciles más pobres frente a los ricos, ¿no? En las mediciones posteriores a la pandemia. Eso quiere decir, por el bien de todos, primero los pobres, que no necesariamente le quites dinero al rico en la usanza de Robin Hood para dárselo al pobre, sino que todos puedan crecer, pero que lo hagan más los pobres, sobre todo en un país tan desigual como México, ¿no? Si estuviéramos hablando, por ejemplo, Sabina, de países escandinavos, donde ya la distribución de la riqueza y del ingreso es más o menos igualitaria, pues entonces te digo, bueno, no necesariamente es la prioridad del país, pero aquí en México sí, porque tenemos niveles todavía muy altos de pobreza. Se han bajado como nunca en los últimos años y en el 2024, cuando se publiquen las cifras, en el 2025 vamos a ver de nuevo un descenso de pobreza y probablemente también de desigualdad. Entonces yo creo que sí hay avances y se están haciendo políticas públicas para que esos avances no solamente continúen, sino que incluso se puedan profundizar. Sí, el ritmo ha sido, digamos, de cautela, pero de ninguna manera, sobre todo cuando vemos al resto del mundo, podemos decir que son esfuerzos mínimos o esfuerzos menores, sino que yo creo Entonces, que sí. Primero los pobres para el bien de todos es un modelo económico de crecimiento para todos los sectores, ¿cierto? Ahora, yo te digo una cosa antes de entrar a nuestro tercer bloque de conclusiones o de recomendaciones a la presidenta en el próximo sexenio. Yo te digo una cosa, a mí lo que no me gusta de esto de aumentar, que sea nada más aumentar los impuestos, es que esto en nuestro país, en México, significa corrupción. Yo prefiero mucho más el crecimiento a través de un gobierno que empuje a la empresa a dar mejores salarios, porque en la redistribución de los impuestos sabemos que al menos el 20% de los impuestos se los roban los burócratas. O sea, el Estado se roba con un placer nuestros ingresos y ya no hablemos de otro 20% que cobran por tráfico de influencias con la clase empresarial. A mí me gustaría ver un país donde los ricos paguen más, pero sobre todo donde los salarios sean mucho más altos. ¿A ti no? No, por supuesto que me encantaría, ¿no? Y yo creo que los salarios están subiendo, es un modelo distinto al que tenemos acostumbrado,
Por ejemplo, nos decían que hay que mantener los salarios bajos para poder competir con China. A China no se le puede competir así. Hay otras formas de competir a través de la productividad, por ejemplo. La productividad depende mucho del bienestar. Entonces, es un cambio de paradigma, es un cambio de modelo. Quizá para algunos es un tanto lento, gradual, pero yo creo que no es menor, insisto, comparado con lo que está pasando en el resto del mundo. Y también romper con una costumbre mexicana que no es una costumbre internacional, en que dejan a los ricos hacer lo que quieran, en muchos sentidos y en especial con los precios. Los ultra ricos ponen precio a los productos que nos venden como se les antoja. No es la normalidad en otros países más ricos que nosotros. Tenemos, por ejemplo, la telefonía más cara del mundo. Esto es un pecado, cuando la fortuna de su dueño dependió de la apropiación de un bien público. Otro caso, los bancos. Tenemos los servicios más caros bancarios del planeta. Aquí se vienen a abrir sus sucursales, todos los bancos del mundo, porque se vuelven las joyas de la corona, sus sedes en México. Cobran lo que quieran y tienen un claro acuerdo entre ellos de que es ilegal de mantener los servicios caros. Lo voy a decir, necesita más proteínas nuestra izquierda mexicana, ¿no crees? Bueno, yo creo que podemos en general irle dando un poquito más de lo que mencionas, proteína ideológica. Hay momentos, ¿no?, en que se pueden ir avanzando o moviendo, digamos, las cadenas, ganando yardas, como se le dice en el fútbol americano. Y yo creo que para un primer momento, para un primer piso, como usando, digamos, el encuadre de Claudio Sheinbaum, sí se hicieron algunos ajustes muy importantes. Se mejoró la recaudación, se hicieron programas sociales, se subieron los salarios principalmente a partir de un incremento del salario mínimo. Se retomó la política industrial, eso es muy importante, y probablemente haya que llevar eso a un segundo momento, una profundización. Y ahí ya mencionamos algunas propuestas, ¿no? Ajá. Sobre eso te pregunto en el segundo segmento. ¿Vamos a tener una Claudia más de izquierda que Andrés Manuel? Volvemos a nuestro último bloque. Una cuestión, por ejemplo, que no hemos mencionado tanto es la política industrial. Tú diste algunas claves, por ejemplo, en el sector bancario sí estamos muy concentrados. BBVA tiene el 21 o 22% de los depósitos, cuando en Estados Unidos ningún banco puede tener más del 10%, ¿no? Eso que hace que tengamos 20 bancos que controlan prácticamente el 100% de los depósitos de la banca comercial. Eso es inadmisible. Para otros países esto sería una aberración. Mario, pues acá las recomendaciones tuyas a Claudia, en el sentido de que sea más de izquierda. Vamos desglosándolo. ¿Debe su gobierno intervenir más para que suban los salarios y cómo? Bueno, yo no soy nadie para recomendarle a Claudia Sheinbaum que sea más de izquierda, ¿no? Podemos mejorar en algunos aspectos, avanzan, ¿no?, que hubo en el primer momento, y a eso le llama ella segundo piso. Coincido en que podemos profundizar, ¿no? A ver, Mario, yo sí creo que eres un experto en economía, eres de izquierda, eres muy escuchado en las redes, eres muy influyente y esperamos de ti eso. Yo sinceramente espero de ti eso, que presiones. Creo que este segundo piso, en este segundo piso, la crítica de buena fe, pero la crítica insistente tiene que venir de la izquierda. Si no, ¿de dónde? Pues los de la derecha siguen hablando de que nos vamos a convertir en Venezuela. Ya démoslos por perdidos. Hay que crear una colonia cerca de Polanco y guardarlos todos allí, que sigan hablando de que vamos a hacer Venezuela, Cuba, que sigan con sus paranoias. Les mandamos trabajadores sociales para que los cuiden en sus ataques de miedo y nosotros ya hablemos de lo que está sucediendo en la realidad. Yo te pido que ejerzas tu derecho a la exigencia con Claudia.
¿Cómo le hace para subir, para que se suban más los salarios en México? Sí, mira, no me refería a que no hay cosas que se puedan hacer que sean de izquierda, sino que yo creo que Claudia Sheinbaum tiene una idea de qué se puede hacer, pero también que creo que hay que considerar las condiciones de posibilidad, ¿no? Y en ese sentido, hay que cabalgar ciertas contradicciones de política, Sabina, y por supuesto que aquí podemos mencionar muchísimas cosas que se pueden hacer y entro en ello. Una cuestión, por ejemplo, que no hemos mencionado tanto es la política industrial. Tú diste algunas claves, por ejemplo, en el sector bancario sí estamos muy concentrados. BBVA tiene el 21 o 22% de los depósitos, cuando en Estados Unidos ningún banco puede tener más del 10%, ¿no? Eso que hace que tengamos 20 bancos que controlan prácticamente el 100% de los depósitos de la banca comercial. Eso es inadmisible. Para otros países esto sería una aberración. Yo creo que podemos hacer una reforma bancaria que desconcentre, que reduzca comisiones. Ahora, las formas podemos discutirlas, ¿no? Pero sí hay que partir de un reconocimiento que el actual equilibrio o la actual correlación de fuerzas dentro de ese segmento, dentro de ese sector, no es favorable al consumidor, ¿no? A ver, Mario, yo cuando voy al banco y consulto mi saldo en las maquinitas estas y pido que me den dinero, me cobran. Bueno, eso es de locos, eso es un servicio que viene incluido en que yo ponga el dinero, y México, me atrevo a decir, es que desde los poquísimos lugares donde los bancos, de común acuerdo todos, lo hacen. ¿No crees que el gobierno debería decir, oiga, no, trátenos como si estuviéramos en Japón? ¿Por qué? A ver, ¿por qué Santander, el Banco Santander, nos cobra acá servicios que en España ni soñaría con cobrar? ¿No debe el gobierno decir, dejen de abusar? No, por supuesto. Una forma es endurecer la regulación. Podemos, sin duda, intervenir en el esquema de comisiones. Ahora, el problema de que justo los bancos dependan en buena medida de esos ingresos por comisiones hace que entonces se relajen en cuanto a la cartera, que no tengan que prestar, que abandonen ciertos segmentos, poblaciones rurales, al campo, a trabajadores que no tienen colateral. Y entonces, y también tenemos el problema de que tenemos una banca de desarrollo muy ortodoxa, por no decir conservadora, en parte por la carga del régimen priista, de gobiernos anteriores. Habría que flexibilizar sus mandatos, habría que expandir sus carteras para que entren a lugares donde no entra la banca comercial. Ahora, otra opción es también subir los impuestos, Sabina. Por ejemplo, en España hicieron un impuesto temporal por la pandemia para reducir las grandes utilidades que tuvieron los bancos. Y muchos de esos bancos están en México, efectivamente. Tenemos una banca donde hay mucha presencia extranjera en relación a lo que se les permite en otros países. Se pueden Lo mismo hacer la impuestos. telefonía. La telefonía no tiene que ser de formas directas. Ya se intentó dejar entrar competencia para que el señor Slim tenga que competir con alguien, pero lo solucionó a través de la política. Es el momento de decir, no, ahora ya no se va a poder con cochupos arreglar que el pueblo de México siga pagando la telefonía más cara del planeta. ¿Por qué? Sí, yo creo que el espectro todavía está muy concentrado en 2 o 3 grandes jugadores. Hay que abrirlo, porque ahorita tenemos nuevos operadores, no móviles, virtuales, pero básicamente también se conectan a la red o al espectro de AT&T, al espectro de América Móvil, les tienen que estar pagando, ¿no? Sí han reducido un poco los precios en cuanto al consumo de datos, pero todavía falta mucho. Efectivamente es de los países más caros, y ojo, nos prometieron que con la reforma de telecomunicaciones de Peña Nieto iban a descender y vamos a tener precios muy competitivos a nivel internacional, lo cual no pasó. Ahora, Carlos Slim, con todo lo criticable que sea, tiene un punto muy importante, y es que no le permiten a él entrar en segmentos que Televisa y TV Azteca sobre todo concentraron, como es la distribución de cable y la creación de contenido para televisión abierta, que son 2 fuentes de negocio que Slim tiene en Sudamérica, en Colombia, en Chile, en otros países. Oye, ahora, Mario, sí. que le dejen a Carlos Slim entrar a donde quiera. Te cuento un caso bizarro que existe en Artes y Cultura. Según estos reglamentos,
en que las grandes empresas, en lugar de pagarle al fisco dinero, lo pueden gastar en donaciones para el arte y la cultura. No mucho de lo que pagan al fisco, por cierto, nada más el 3%. Tiene esta ley, tiene candados para que no puedan dar más de una cantidad muy pequeña. El señor Slim en su inicio estaba dispuesto a mantener él solo a la mitad del cine mexicano. Hay otros grandes empresarios como los Coppel que querían invertir seriamente en museos, en teatro y en cine. Y les pusieron un candado. Y les pusieron un candado por esta razón. No vaya a ser que se vuelvan los grandes patronazgos, sus empresas de la cultura y el arte, y desplacen al Estado. ¿Sabes qué? Esas son vanidades que no nos podemos permitir, y menos la izquierda. Yo creo que tienen que quitarse ese candado, y que si ellos quieren ser los patronos de las artes y la cultura, que lo sean, que es muy parecido a lo que acabas de narrar. O sea, es tratar de controlar demasiado. El Estado de pronto trata de controlar demasiado y no sabe si trabaja para los ricos o para los pobres. Hay unas indecisiones allí que se tienen que solucionar, ¿no te parece? Es una nueva generación de gobernantes, vienen de otras extracciones, tendrían que quitarse esas marañas. Claro, a ver, la peor solución es cuando el Estado no puede proveerlo y entonces se lo da a uno o dos privados y crea un monopolio, que es mucho de lo que pasó ojo, en algunos tramos de telecomunicaciones en el pasado y también en el presente. Entonces, si ya estamos reconociendo que hay preponderancia, influencias medidas, hegemonía, como quieras llamarle, control de ciertos actores, pues mínimo expande, digamos, el perímetro en ese sector para que entren nuevos jugadores, ¿no? Pero insisto, durante muchos años también Televisa y TV Azteca legislaron para que su feudo, no ¿Sí? solamente en la creación de contenidos abiertos, sino en la distribución. Easy, Total Play, Sky, siguen teniendo pues, un mercado captivo básicamente en muchas ciudades. Y bueno, pues ahí es muy difícil reducir los precios si se los vamos a seguir dando casi de manera gratuita. Estamos llenos de reglas menores que atoran la economía de los ricos, de los pobres, de la clase media. Fíjate, en los medios de comunicación, resulta que hay un reglamento que el dinero que el Estado gasta en los medios de comunicación para comunicarse con la población se da de acuerdo a cuántos espectadores tiene cada medio. Es una medida altamente conservadora. Lo que significa en la práctica es que los que ya reciben casi todo ese dinero lo siguen recibiendo. No importa el contenido y no se cambia el paisaje de los medios. Yo creo que es el momento en que una nueva generación de políticos debe de revisar todos estos reglamentos que no se transparentan al público y con tijeras cortar todo lo que no sirve, todo lo que fue creado por, ya sea por beneficio de los más ricos, o que fue creado para joder a los más ricos, o que fue creado en beneficio de los políticos corruptos, pero es toda una telaraña que recorre todo el sistema económico. Se nos está acabando el tiempo. ¿Qué otras recomendaciones, Mario, para el nuevo gobierno? Bueno, una importante, te digo, Sabina, es que haya más participación del Estado en distintos sectores. A ver, ponemos el ejemplo de telecomunicaciones. CFE Internet está creciendo, está ofreciendo servicios de telecomunicaciones, sigue siendo muy chico. Hay una nueva aerolínea del Estado mexicano, como es Mexicana. Hay nuevos bancos del Estado. Son muy chicos, hay que crecer eso. Hay que también, insisto, flexibilizar a la banca de desarrollo para que llegue a donde en estos momentos no es capaz de llegar. Y por último, te pondría también como algo deseable, que es una batalla que se da en todo el mundo, que es el régimen de pensiones, ¿no? Y que no haya únicamente pensiones doradas para los ricos, sino que también
se haga algún tipo de ajuste para que las personas que cotizaron solo unos pocos de años o las personas que cotizaron salarios mínimos, etcétera, y que no alcanzan una gran pensión, pues puedan tener derecho a ella más allá de la no contributiva, que es un gran paso. Pues ahí yo creo que hay un abanico de posibilidades Mario, muy interesantes. te agrego una que parece obvia y siempre por eso la obviamos, es la corrupción, ¿no? Por ejemplo, Segalmex, que fue una trama que hicieron de traspaso de dinero y de pronto el dinero del Estado desaparecía. O sea, eso es la corrupción. O te pongo el caso de un jefe de un congreso estatal que llega un señor a decirle, este es típico, este es un clásico de la corrupción mexicana. Señor, le vengo a vender el equipo de audio que necesita el Congreso. Dice, muy bien, ¿cuánto cuesta? Y le dice, cuesta 2 millones de pesos. Dice, ¿sabes qué? Ponle 10 millones de pesos y los 8 millones de pesos que sobran me los das a mí. Esto sucede no cada día, sucede cada minuto en la burocracia mexicana, en la inflación de los precios. Sí, yo creo que hay que reconocer que la izquierda es igual de corrupta que la derecha. Lo que hace virtuosa a la izquierda, para mí, son otras cosas. Y tendría, ni siquiera para cuidar la moral de sus burócratas, sino para cuidar el proyecto de izquierda, que sí funcione hacia los demás. Esto del robo, ¿no? Del erario. Claro, ¿no? Y las políticas de contrataciones, ¿no? De contratos, yo creo que se pueden reforzar, endurecer. Sin duda hay mucho por hacer en ese terreno. Es algo que seguramente un segundo piso de transformación, como le llama Claudio Sheinbaum, tiene que forzosamente considerar. Y probablemente se quede corta, pero hay avances sustanciales. Y en el tercer piso de la transformación, si es que hay un cuarto, quinto, etcétera, que se sigan haciendo avances. Eso sería lo más importante, no tanto fijarse una meta de desterrarlo completamente en un sexenio, pero el hecho de fijarte, el hecho de verbalizarlo, el hecho de plantearlo como una meta, por supuesto que te ayuda a acercarte, ¿no? Es aquella famosa frase de Galeano de ¿para qué sirven las utopías? Pues para caminar y para irte acercando a las metas. Entonces, sí, por supuesto, ese discurso debe incluso endurecerse, debe continuar. Gran frase de Galeano y gran frase para terminar este programa, esta conversación de largo aliento contigo. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti, como siempre, Sabino, un gusto haber estado acá. Y amigos y amigas, los espero el próximo jueves en otra conversación de largo aliento.